vamos a hablar de los DIUs. Doc, ¿qué pasa si yo no puedo recibir hormonas? Soy cardiópata, trombofílica, hepatópata, tengo riesgo de algún cáncer hormonal, no puedo. Entonces, si tú no puedes recibir hormonas, te tienen que dar por seguridad, porque es el que le sigue en seguridad, un dispositivo intrauterino. ¿Ya? Entonces, los DIUs, como mecanismo de acción, actúan como cuerpo extraño. No se sabe bien el mecanismo, pero la teoría es que actúan como cuerpo extraño y generan inflamación. Y esa inflamación evita que el esperma progrese, evita que el óvulo baje y evita que se fecunde. Entonces, todos los efectos del DIU son preimplantacionales. O no deja que se encuentren, o no deja que se fecunden, o una vez fecundados no dejan que se implanten. Pero lo principal es preimplantacional. Ahora, esos son las Ts de primera generación, las inertes. Las Ts de segunda generación le ponían un componente. En este caso le pueden poner cobre, ¿correcto? Entonces tenemos las Ts de cobre. La T de cobre, ¿correcto? Que se le puede poner inclusive una alta carga, ya pasaría a ser tercera generación, T de cobre de alta carga, y las T de cuarta generación que son ya con hormonas. Entonces la T de cobre, que están viendo acá, ¿correcto? Ya 380 de alta carga, es la T más utilizada de las T de cobre. Puede durar hasta 12 años si la mujer es mayor a 25 años. Entonces la ventaja de la T es que si se pone pasado los 35 años, se pone una sola vez y ahí queda, la T de cobre, ¿ya? Esta T de cobre, como ves, puede tener una eficacia de hasta 0.2, correcto, de hasta 0.2, pero su tasa de falla, sobre todo en el primer año, puede llegar hasta menos de un 2%, 1.8, 1.9, y en algunos libros le ponen 2%. O sea, se puede expulsar y puede fallar hasta un 2% como máximo en su vida útil. Por eso es muy importante evaluar la T de cobre al mes de la colocación, para ver si no se ha salido en la primera regla. Es muy importante, ¿ya? Entonces, eso es respecto a la T de cobre. Y te preguntarás, ¿para qué sirve el cobre? El cobre se ha visto que es un espermicida y a la vez baja la capacitación espermática. O sea, evita que los espermas se capaciten. ¿Qué es capacitarse? Es perder esa cubierta proteica que tiene. Entonces, el mecanismo de la T de cobre, aparte de la inflamación y cuerpo extraño, es disminuir la capacitación espermática. Te dura hasta 12 años y su tasa de falla máxima en la vida real es 2%, inclusive menos que eso. Por eso es un método muy eficaz, ¿ya? Muy bien. En cambio, la T de levonorgestrel, que vamos a ver acá, la T de levonorgestrel, esta es una T con principio activo que libera levonorgestrel y su duración es menor, 5 años como máximo. ¿Por qué? Porque no se puede poner suficiente cantidad de levonorgestrel para que esto dure más, ¿ya? Su tasa de falla sí es menor, ¿correcto? La tasa de falla de la T de levonorgestrel sí es menos del 1%, inclusive en la vida real. Entonces las tasas de efectividad del levonorgestrel son mucho más eficientes o efectivas que la T de cobre. Es más, se ha visto que tiene alrededor de 0.1 a 0.2 promedio. Así que es bastante seguro. No tan seguro como el implante. El implante es 0.05. Ya, este es un poquito más, pero igual es súper seguro. ¿Ya? Muy bien. Entonces su mecanismo de acción acá por el gestágeno, es espesar el moco de forma local y ligeramente puede tener un efecto neoovulación por absorción sistémica. Pero lo principal es espesamiento del moco a nivel local. ¿Listo? Entonces esas son las dos T's que tenemos para ofrecer a una paciente que no puede recibir hormonas sistémicamente. Ahora tú te preguntarás, ¿este levonorgestrel se distribuye de forma sistémica? Sí. Sí puede haber absorción sistémica y por lo tanto traer los riesgos de las progesteronas, pero es mucho menor respecto a los gestágenos que se dan inyectables en implante o vía oral. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora veamos sus efectos adversos. ¿Qué es lo malo que traen estos
dispositivos. Entonces, pregunta de examen. La principal complicación de la T de cobre es la hemorragia uterina normal que ocurre en los primeros meses de uso. En algunos inclusive hasta el primer año de uso. ¿Ya? Entonces, esta hemorragia uterina normal obviamente va a generar anemia. ¿Ya? Entonces, esta hemorragia uterina normal es el principal o la principal causa por la cual el método se deja. O sea, la principal causa de abandono de la T de cobre es porque generas una anemia intratable por el sangrado. ¿Correcto? El segundo efecto adverso que van a tener los dos es el dolor. Es el principal efecto adverso, el más frecuente, al colocarse, al usar y al retirarse. Pero no es causa de retiro. O sea, te duele cuando te lo ponen, te duele cuando lo usas, al inicio obviamente, te duele cuando te lo retiran, pero no es que dejas de usarlo por el dolor. La causa de retiro del DIU es por la anemia. ¿Ya? Sin embargo, un efecto adverso importante es la hemorragia uterina normal no filiada, que puede ser un cáncer de cervix o un cáncer de útero, y si te coloco una T, voy a sembrar el cáncer. Entonces está contraindicado poner una T si es que hay una hemorragia uterina normal de origen no filiado. O sea, no sé por qué estás sangrando. Porque si ese origen es un cáncer, yo te pongo la T y te siembro. ¿Ya? Muy bien. El siguiente efecto adverso, que es también típico de los dos, es la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque por vía ascendente se transmiten los gérmenes. Entonces, tanto el dolor como la EPI es un efecto adverso que comparten las dos T's, tanto la de cobre como la de levonorgestrel. Pero hay una diferencia, y acá quiero que estén atentos. Cuando usan una T de cobre, el riesgo de EPI es por la colocación de la T. Por lo tanto, en 30 días de la colocación, si no hubo EPI, ya no se asocia a la T. En cambio, en la T de levonorgestrel, el riesgo de EPI ocurre en la colocación, es cierto, los 30 días, pero aparte, si es que ha habido un antecedente de EPI dentro de los 3 meses anteriores a su colocación, el levonorgestrel puede reactivar la infección por atrofia del endometrio. Entonces, cuando una mujer tuvo una EPI de hace 3 meses atrás, no le deberías poner T de levonorgestrel porque tienes riesgo de reactivar esa EPI. No de haber creado una nueva, sino de reactivarla. Esa es la diferencia. Y lo curioso, ojo al dato, es que con el tiempo la T de cobre no te protege de futuras EPIs, pero la T de levo sí, porque el levonorgestrel especie el moco. Entonces te protege de futuras EPIs. Entonces ahí hay una especie de paradoja, pero creo que es entendible, ¿no? En cuanto a la cronicidad del uso de la T de levonorgestrel. Muy bien. Finalmente, está contraindicado poner una T de cobre o de levonorgestrel si es que hay una malformación uterina, porque puedes perforar el útero. Está contraindicado. Está contraindicado poner una T si es que hay tuberculosis, porque puedes sembrar. Tampoco se pone. ¿Ya? Muy bien. Y se ha visto, se ha descrito, pero no está demostrado, que la T de cobre se asocia a infección por Actinomyces israelí, pero es un dato que no está confirmado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, respecto a la T de levonorgestrel, como les comenté, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, porque se absorbe, y puede aumentar el riesgo de adenomas hepáticos, porque se absorbe. Pero no te aumenta el riesgo significativamente de trombosis, sino básicamente los tumores. Entonces, esos es los efectos o las contraindicaciones que deberían tener en cuenta para estas T's. Bien, ahora, beneficios. ¿Tiene algún beneficio la T de cobre? Ninguno. Recuerda eso. No tiene beneficio. Por lo tanto, al no tener beneficio, simplemente se da porque no tienes otra opción. ¿Ya? ¿Y tiene algún beneficio la T de levo? Sí. La T de levo, el levonorgestrel, disminuye o corta el sangrado. Cuando se da más de un año el levonorgestrel, atrofia el endometrio. Entonces disminuye el sangrado. Entonces las mujeres anémicas se benefician del levonorgestrel en el primer año de uso, porque disminuye el sangrado. Por eso el levonorgestrel es tratamiento de la hemorragia uterina normal, porque corta el sangrado. Entonces sí tiene un beneficio, la anemia. ¿Ya? La anemia.
previene la anemia por mucho sangrado. ¿Y le pasa algo al fetito? Sí. La té, sobre todo la de cobre, tiene riesgo de aborto. Tiene riesgo de aborto. Sobre todo aborto en la primera mitad de la gestación. ¿Cuánto es el riesgo? 50%. Es alto. Chicos, 50% de riesgo de aborto es alto. ¿Ya? Entonces, ese riesgo se debe a que el cuerpo extraño hace que no se implante, que se implante y luego se pierda, o que cuando crezca se aborta. Por eso, en toda paciente que le ha fallado la T de cobre, bueno, y también la de levonorgestrel, si es que se ven los hilos, se debe retirar en la primera mitad del embarazo, siempre. ¿Ya? Si es que no se ven los hilos, se debe dejar. Aunque UpToDate dice que con ecografía podrías retirarlo de forma guiada, pero la mayoría dicen que lo dejes. Pero si se ve el hilo, se retira. Salvo que la T se haya colocado en una posición desfavorable detrás del saco y es peligroso retirar. Por lo tanto, siempre que tengan una falla de T, tienen que hacer una ecografía transvaginal para ver la viabilidad del saco vitelino del feto, ¿no? Del embrión. Y si está viable, ver la posición de la T para ver si su retiro es seguro. E inmediatamente tenemos que retirar la T. Se retira. Siempre y cuando los hilos sean visibles. ¿Está bien? Eso es lo que se debe hacer. ¿Qué otra cosa hay en el riesgo de embarazo? Las T's aumentan el porcentaje de los embarazos ectópicos, hasta casi un 5%. No es que es un factor de riesgo para ectópico, no te confundas. El factor de riesgo para ectópico es cuando hay lesión de trompa. Pero la T lo que hace es, las mujeres normalmente tienen baja probabilidad de ser un ectópico, pero las mujeres que usan T, si les falla la T, tienen más probabilidad de ser ectópico. Por eso es que cuando ustedes leen, los anticonceptivos hormonales disminuyen el riesgo de ectópico, mientras que las T's aumentan el riesgo de ectópico. Sobre todo la T de cobre. La T de cobre. ¿Ya? Eso deben tenerlo en cuenta.